Esta es una nueva temporada de Latinoamérica Piensa. Vamos a recorrer el continente, vamos a seguir dialogando con las principales figuras de América Latina. Desde el año pasado, la situación política se ha vuelto más dramática. Una de las principales figuras del continente, el expresidente del Brasil, Lula da Silva, se encuentra detenido y a punto de ser proscripto de las próximas elecciones de octubre. América Latina se encuentra en una encrucijada. Desde Latinoamérica Piensa intentaremos juntos buscar soluciones y formulamos las preguntas correctas para los desafíos del futuro. En este primer programa vamos a dialogar con una de las principales figuras de nuestro continente, Rafael Correa, presidente durante una década de Ecuador. Con Correa dialogamos sobre el avance del neoliberalismo en nuestro continente y el proceso de judicialización de la política que vive América Latina. ¿Viste? Siempre estuvo el... No, vamos hace un mes. Entre todos los chicos que están manejan la web. Ellos manejan la web. Ellos manejan la web. Van a venir. Una redacción amiga, Rafael. No es tan común. No recuerdo que en los últimos años haya podido entrar una redacción, así que está bueno. Se va a aprender. Un gran abrazo de Patria Grande a Página 12 y a M750. Qué bueno que haya medios alternativos, que no estén con las oligarquías, con la élite, con el status quo, que digan la verdad, que informen, que se rebelen. ¿Ponemos micrófono? Bueno, Rafael, una alegría tenerte en Buenos Aires, ¿no? unas horas antes que visites nuestra universidad y poder con esta entrevista inaugurar, ¿no?, la segunda temporada de Latinoamérica Piensa. ¿No? El año pasado pudimos dialogar con muchos dirigentes latinoamericanos, con Evo, con Lula, con Dilma, sobre los desafíos que tiene nuestro continente en este periodo de zozobra, de duda, ¿no?, de tratar de analizar si estamos frente a un fin de ciclo o un repliegue temporal, como plantea Álvaro García Linera. Así que poder conversarlo con vos, que has sido un protagonista de esta década ganada, de estos años de recuperar el tiempo perdido en América Latina, para nosotros es un privilegio. No, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy feliz de estar aquí, en este set, de estar en Buenos Aires. Así que muchas gracias por esta invitación. ¿Y cómo encontraste Argentina, Rafael? ¿Cómo la ves hoy Argentina? O sea, el cariño maravilloso. Yo estoy conmovido porque yo no soy nada, no soy presidente, no soy candidato a nada. Y me han recibido mejor que cuando era presidente. Entonces, si la gente te recuerda, te aprecia, y eso lo valoro mucho. Realmente me ha conmovido. Sí veo indignación, ¿no? Decepción e indignación, pero también esperanza de que las cosas pronto cambiarán. ¿Y vos tenés esperanza que América Latina pueda recuperar el sendero de un desarrollo que ponga al ser humano en el centro de las políticas públicas y no al capital? Es que si no tienes esperanza, mejor ándate a la casa. Que nos roben todo menos la esperanza. Siempre debemos mantener el optimismo. Incluso debemos ser optimistas enfermizos y que esa enfermedad sea contagiosa. Nuestros procesos, nuestras revoluciones deben ser también revoluciones de la alegría. Lo que hacemos, lo debemos hacer con alegría. Yo sé que son tiempos duros, tampoco son tiempos terribles. Nada que ver con las dictaduras de los 70, cuando la gente desaparecía. Claro, ya no necesitan las botas militares, les bastan sus medios de comunicación, someter a la justicia para perseguir a la gente, no la judicialización de la política, el lawfare. Pero los procesos históricos son así, avances, retrocesos, no son lineales. Lo que duele es cuánto se retrocede y a qué costo, y si es irreversible. Pero depende mucho de nosotros. Yo coincido con, citaste a Álvaro García, me parece que no son ciclos, no creo en los ciclos, ¿no? Sino que hay avances y retrocesos.
y hay que resistir y organizarnos para volver, como dicen los jóvenes, como dicen los chicos. El más duro aprendizaje de su vida de político ha sido entender definitivamente lo que quiere decir la palabra traición. Sí, por supuesto. Cualquier demócrata va a rechazar lo que está pasando. Yo trabajé con gobiernos de derecha, pero se respetaban mínimos comunes, la democracia, los derechos humanos, la integración. Ahora nada importa con esta restauración conservadora, que ya la podemos llamar el nuevo Plan Cóndor. No necesitan una bota militar, no necesitan desaparecer, torturar gente. Basta asediarlos con juicio para que la quiebre emocionalmente, le quiebres la familia, lo quiebres económicamente, lo aísle, lo neutralice. Basta sus medios de comunicación para destruir la reputación, para que te quite el apoyo popular, etc. ¿Cómo se genera un sentido común al que te impone el neoliberalismo, ¿no? Que es muchas veces la consagración del individualismo? Esa es la pregunta, ¿no? La izquierda ha luchado contra el sistema, contra corriente. Tendríamos que preguntarnos si estamos luchando contra la misma naturaleza humana. Que ya sales de la pobreza, entonces el resto ya es chusma, como doña Florinda, y te unes a la gente de bien, ¿no? Es decir, los ricos. ¿Y la sociedad ecuatoriana reconoce en el Estado el rol central que tuvo para la mejora de su calidad de vida? Se está perdiendo eso, ¿no? Por culpa del gobierno y los medios de comunicación, que juegan un rol político, ideológico, claramente. Son los perros guardianes del status quo. O sea, cuando tú tienes un gobierno de derecha que nos mete en la crisis del 99, quiebra bancaria, saqueo, no dicen nada. Cuando tienes un gobierno de izquierda que saca a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, pero al cual no pueden someter, ¿no? Es un ataque permanente y de legitimación de ese discurso. Todo lo público es malo, el Estado es malo, los impuestos son malos. Hay gente que compra ese discurso, sobre todo las clases medias urbanas. Y política es más percepción que realidad. Por ejemplo, tú sabes que los impuestos latinoamericanos, Latinoamérica es una región de bajos impuestos, ¿no? Y Ecuador está por debajo del promedio de Latinoamérica. Pero todos los días que altos impuestos, etcétera, y hay gente que compra ese discurso sobre endeudamiento, que el país ha entregado a China. Nunca prueban nada. Sí, o tildan los grandes medios, inclusive en los países centrales, de izquierdistas a gobiernos que intentan implementar en nuestros países marcos regulatorios a veces más tibios de los que hay en Europa o en los propios Estados Unidos. O sea, ¿no? Cobrar impuestos en Ecuador, en Latinoamérica, es subversivo. ¿No? Y como decía don Helder Cámara, ¿no? Cuando vamos a comer a los pobres, cuando él daba de comer a los pobres decía, me llaman santos. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunistas. O sea, quieren esa política de asistencialismo, de migaja, no quieren solucionar las causas estructurales de la miseria y la pobreza, porque ellos se han beneficiado de ese sistema. Y Rafael, la Revolución Ciudadana planteó también nuevos órganos de poder para intentar democratizar la realidad política en Ecuador. ¿Qué faltó hacer? ¿Qué faltó hacer para consolidar esas transformaciones? Te diría que a nivel de diseño institucional se hizo muchísimo. Tal vez en otros sectores falta mucho camino por recorrer, pero se agarraron siempre a los errores. Qué fácil, ¿no? Después de 10 años de gobierno, ¿cuántas obras habremos hecho? Miles de obras. Te vas a encontrar, suponte que el 5% estén mal hechas, ¿no? Ya tienes 500 obras para criticar y puedes sacar una obra por día y te sobra. Y con eso hace creer a la gente que todo estuvo mal. Entonces, como nada es perfecto, ven lo que faltó. A los gobiernos de derecha se les reclamaba, oigan, ¿por qué no hicieron algo? A nosotros nos reclaman por qué no hicimos todo. Y eso es imposible. Tenemos compromiso, dedicación, esfuerzo, excelencia. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra Susana! ¡Y hasta la gloria siempre! ¿Y qué evaluación haces, Rafael, de lo que fue el proceso de integración latinoamericano, sudamericano, a partir del UNASUR, que te encontró a vos también como protagonista por el hecho que la UNASUR se instale en la mitad del mundo, ¿no? Y que eso fue una apuesta de institucionalización muy importante? Mira, la patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Separados será el capital transnacional que nos ponga las condiciones. Unidos, podemos, por ejemplo, poner salarios mínimos regionales, sistemas tributarios homogéneos, para que las transnacionales y el capital transnacional no se lleve el sudor de nuestros trabajadores compitiendo con quién baja más los salarios reales, ¿no? O
no se lleven nuestros recursos disminuyendo impuestos para ver si me hacen la caridad de invertir aquí. Entonces, es una necesidad de supervivencia. Lastimosamente, en estos tiempos que estamos viviendo hay un claro, no siquiera falta de interés, boicot hacia la integración. Porque la integración, obviamente, en UNASUR, era una integración que va mucho más allá del simplismo neoliberal, que busca tener tan solo un mercado común. Acá se trata de tener un proyecto común, un proyecto regional, coordinar políticas, coordinar recursos, el Fondo Monetario del Sur, el Banco de Desarrollo del Sur. ¿Y por qué no se logró, por ejemplo, la institucionalización real y el funcionamiento del Banco del Sur, que hubiese sido una herramienta financiera para el desarrollo tan importante? Porque cometimos errores en UNASUR, la institucionalidad es muy pesada. Modestia aparte, yo lo dije en un primer momento, yo casi no firmo la creación de UNASUR, si la memoria no me falla, fue en Brasilia, marzo del 2008, porque cuando llego y leo los estatutos, eso habíamos delegado a diplomáticos para que lo hicieran, fue un error histórico de los presidentes, demasiado importante para que lo manejen diplomáticos. Entonces, por contentar a todo el mundo, hicieron, por ejemplo, 4 instancias: el Consejo de Jefes de Estado, el Consejo de Cancilleres, el Consejo de Notables, Altas Autoridades, algo así, y de ahí la Secretaría General, poco menos que una Secretaría Ejecutiva que tome nota. Por eso una de las decisiones fue poner a un expresidente como secretario para que la persona haga el cargo. Entonces, ese fue un error, pero el error más grave tal vez fue la regla del consenso. Para cualquier decisión, hasta ver qué clase de café tomamos, regla del consenso. La regla del consenso, ¿qué te da? Poder de veto, basta uno que se oponga para parar todo. Y eso es lo que han hecho pues ahora los gobiernos de derecha, que no les interesa la integración. Por eso no tenemos ni siquiera secretario general. Entonces hay que tener la regla de la mayoría, de mayoría calificada, y solo en caso de decisiones extremas, la regla del consenso. Por eso yo no quise firmar el 2008. Y estaba medio nuevo, sin mucha experiencia en la presidencia, y me invitan a un desayuno Hugo, Chávez, Lula da Silva y Evo, y me convence de firmar con la promesa de que después ellos iban a hacer que que se cambien esas cosas. Pero eso implicaba nuevamente tediosos procesos legislativos. Entonces eso no se dio. Y ahí tenemos un problema. Basta con que uno se oponga en UNASUR para que pare todo. Y Rafael, pese a ese vínculo, a ese afecto, a esa mirada común de la realidad del mundo que tenían los distintos dirigentes que vos mencionaste, Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, ¿no? Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, ¿por qué no se logró avanzar más en esa institucionalidad? ¿No? Celso Amorín nos decía, por ejemplo, se hizo en una década lo que parecía imposible hacer. Es que sí avanzamos. Si tú haces una comparación histórica con la Unión Europea, avanzamos más rápido que la Unión Europea. Lo que pasa es que no fue suficiente. Cambió el ciclo político también, retornaron gobiernos de derecha y han boicoteado todo. Te insisto, o sea, a los gobiernos de derecha le reclamaban por qué no hicieron algo. A nosotros nos reclaman por qué no hicimos todo. Y en 10 años, 12 años, es imposible hacer todo. Gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, acompañarme en este momento de tanta alegría. La presencia hoy aquí de tantas y tantos jóvenes en esta universidad también joven, nacida de la Organización de los Trabajadores y orientada a la excelencia educativa. Estimadas amigas, estimados amigos, América Latina es en promedio la clase media mundial, pero es la región más desigual del planeta. No podrá existir verdadera justicia social sin la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Y Rafael, América Latina en los últimos años tuvo el golpe parlamentario a Lugo, el duro golpe también a Dilma Rousseff, ¿no? La derrota electoral en Argentina, ¿no? Que permitió que haya un gobierno de corte neoliberal hoy a cargo del Poder Ejecutivo, pero Ecuador también inauguró un escenario nuevo, ¿no? Que uno pensaba que era una victoria, que terminó en una crisis, ¿no? del Frente Popular, progresista, de la izquierda ecuatoriana. ¿Cómo analizás ese proceso que para vos implicó muchas veces ponerte la campaña a los hombros, recorrer el país y que hoy el gobierno haya tomado otro camino? Se llama traición, tan viejo como la humanidad. Temer es un niño de pecho, hablaba de Lenín Moreno, porque Temer no era del Partido de los Trabajadores. Este tipo estuvo 10 años con nosotros
y todo el rencor, toda la amargura que ha tenido escondida, ¿no? Y la hipocresía, porque si tú revisas hace 10 meses, todo lo que decía, que era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, ahora soy el corrupto, dictador, mafioso, de todo dice, ¿no? Desfogando de lo que habla la boca, está lleno el corazón, dice el Evangelio, ¿no? Y si eso pensaba, ¿por qué no lo dijo antes? Ahora somos ladrones porque instrumentalizaron la lucha anticorrupción, porque es la estrategia regional, como hicieron con Dilma, con Lula, como están haciendo con Cristina, ¿no? De casos de corrupción generalizan, tergiversan las cosas, porque es rentable políticamente, ¿no? Pero ellos estuvieron 10 años con nosotros, o sea, eso no resiste el menor análisis. O eran cómplices, o eran tontos y no se dieron cuenta de la corrupción, o están mintiendo. Ellos saben que están mintiendo, pero no podrán engañar a todos todo el tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto hay que ver cuánto daño hacen, porque están persiguiendo a la gente, están utilizando lo peor de la política. ¿Y vos te imaginaste, se te cruzó por la cabeza en algún momento que podía ocurrir esto en Ecuador tan rápido? No, y tal vez pequé de ingenuo y tal vez vanidoso, ¿no? Sabíamos que no tenía convicción, sabíamos que era un tipo de izquierda, él nos dijo que era de centro derecha, pero también sabíamos que los procesos estaban en marcha, que si continuaban nuestros equipos iban a mantener la misma dirección de conducción del Estado, y que era bueno, tal vez un tipo de centro derecha, que apacigua un poco las cosas porque tuvo mucha confrontación durante 10 años, lo cual tampoco es un error, que se entienda. O sea, quieres cambiar realidades tan injustas como la latinoamericana. No puedes contentar a todo el mundo, pues alguien te va a odiar. No, la política es conflicto y hay que armonizarlo detrás de la democracia y sus instituciones. La política del consenso es la posición más conservadora que existe y asume que están los acuerdos dados, lo cual no es cierto. No, antes había paz, no había pacificación. La verdadera paz se fundamenta en la justicia. Rafael, y la elección del año pasado en Ecuador fue una elección compleja, donde hubo una segunda vuelta, donde la victoria fue por un poco más de 2 puntos, a pesar que Ecuador, a partir de la Revolución Ciudadana, tuvo profundas transformaciones, ¿no? En indicadores sociales, distribución de la riqueza, políticas educativas, inversión pública, como quizás nadie imaginaba que se podía dar en Ecuador al momento que vos asumiste la presidencia. ¿Por qué el resultado fue tan cerrado? ¿Fue efecto de la tormenta perfecta que vos siempre describís? ¿O le costó también a la Revolución Ciudadana reinterpretar las nuevas demandas de sectores populares que ganaron en derechos económicos? Yo creo que lo primero, más el ataque permanente de la prensa, modestia aparte, si yo era candidato ganamos una sola vuelta. O sea, también fue una terrible campaña de este señor. Probablemente tengas razón en algo, ¿no? Que somos víctimas de nuestro propio éxito. Sobre todo por los gobiernos progresistas, 92 millones de personas salieron de la pobreza del 2002 al 2014. Y esas personas son parte de la clase media. Y tal vez el discurso de la izquierda, de justicia social, de eliminar la pobreza, ya no es para ellos. Ellos están apuntando a otro lado. Y son más fáciles presas de los cantos de sirena de la derecha, sus medios de comunicación, que le ofrecen un estilo de vida para todos como el de Nueva York. Entonces, probablemente ahí tenemos que hacer una relectura de la realidad. Policías sublevados, el presidente de la República retenido por varias horas en un hospital. Se trata del intento de golpe de Estado al gobierno del presidente Rafael Correa del año 2010. Alertó que los hechos suponían un intento de golpe de Estado. Miles de ecuatorianos se congregaron frente al Palacio Presidencial en apoyo a su gobierno y en defensa de la democracia. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí estamos! ¡Mátenlo si se da la gana! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valero! En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. ¿Y cómo recordás, Rafael, ese incidente, ese intento de golpe de Estado, que quizás fue un punto también de inflexión de tu presidencia? Sí, se consolidó la democracia ecuatoriana porque fue histórico. Por primera vez, la gente salía espontáneamente a las calles, no para tumbar un gobierno, para defenderlo. Se enfrentaron a las balas, hubo 5 muertos, un civil, ¿no? Un estudiante universitario desarmado. Pero esos policías estaban como locos disparando contra todo el mundo. ¿Y cuándo tomaste vos conciencia que era un golpe? Porque al principio vos pensabas que era un reclamo de un sector minoritario de las fuerzas... Primero fue culpa de la prensa, que metió cizaña, veneno sobre una ley, ahora se la reconoce como la mejor ley de servicio público, pueden revisarlo ustedes que son sindicalistas, del continente.
Ahora la policía está feliz con esa ley, pero metieron tanto veneno y tanta desinformación que creían que le íbamos a sacar sus conquistas, quitar todo eso, y generaron la desestabilización. Son los golpes blandos. Ya no son los militares, aunque aquí sí hubo también participación militar, sino que inducen a la violencia, a la inestabilidad, y después se rasgan las vestiduras. No, es la población la que está protestando por toda la desinformación y manipulación de los medios de comunicación. Entonces, cuando eso empezó el 30 de septiembre, entonces me dicen que se han tomado un cuartel de policía en Quito, como era mi costumbre. Había un paro de profesores y iba a conversar a los colegios. Había un paro de hospitales, iba a los hospitales a conversar. Fui al cuartel a conversar, pero desde que llegamos ya nos dimos cuenta que era otra cosa, ¿no? Llegábamos comunistas y hijos de tales, nos lanzaron una bomba lacrimógena, después pasábamos, viva Lucio Gutiérrez, que fue un presidente de triste recordación en Ecuador. Cuando intenté hablar, explicarles, cállate comunista, hijo de tal, ya vimos que era otra cosa. Entonces ahí tú ves que ya me molesto, peguemos un tiro, pero no le hagan esto a la patria. Y se ve, pues, o sea, esa es la estrategia. Para lavarse las manos en caso de que fracase, no fue una protesta policial. Pero dada la protesta policial inducida por los medios de comunicación, enseguida también asusaron otros sectores, llamaron a las calles, a la gente para defenestrar al gobierno, se tomaron el aeropuerto, esa fue la parte de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, se tomaron los canales públicos con violencia, se tomaron la asamblea, ¿no? La custodia policial se tomó la asamblea y dejaba pasar solo asambleístas de oposición. Se tomaron carreteros. ¿Cómo se llama eso en Ecuador, en Argentina, en China, en la Conchinchina? Golpe de Estado. Bueno, y la regulación de los medios de comunicación, ¿no? Y el hecho también de esto, vos mencionabas, la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿no? ¿Cómo ves en ese sentido América Latina? ¿Cómo evaluás también lo que es una instancia de fuerte persecución que se ve también muy duramente en Ecuador, en Brasil, en Argentina? Es el lawfare, la nueva estrategia de estos tipos para tratar de neutralizar a los dirigentes de izquierda, la judicialización de la política, pero para eso necesitas un poder judicial sometido, ¿no? El partido judicial. Y esa ha sido una gran tristeza, que no debe hacernos perder la esperanza, pero sí creí que había dejado más institucionalizado al país. Y lo mismo le pasó a Lula, ¿no? Señor presidente, una vez más, muchas gracias por el buen humor, por la disposición. Gracias. ¿Querés cantar algo, Rafa? Tenés guitarra ahí. Canta el presidente de Ecuador pidiendo disculpas por estos. Adelante. Eso. La tierra del sucu-sucu. La tierra del sucu-sucu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. La tierra del sucu-sucu. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré. Rafa Correa, muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso muy grande para él. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Bueno, metí una tandita, dale. Rafael, para terminar, ¿no? en este tiempo de las redes sociales, tenemos unas breves preguntas, unas breves definiciones tuyas, ¿no? Vos que sos un gran usuario de las redes sociales, ¿te has arrepentido de algún tuit que has enviado quizás a partir de algún enojo en algún momento? Por supuesto, ¿quién puede decir que no? Por supuesto, si la vida no consiste en no cometer errores, eso no existe. Se trata en reconocer los errores y corregirlos, en lo posible, ¿no? ¿Y cómo recordás brevemente a Hugo Chávez? Un queridísimo amigo, ¿no? Hugo era un hermano, él me quería mucho, yo lo quería muchísimo, me hace mucha falta, pero todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible, hasta los jóvenes. ¿Y cómo ves al Papa Francisco, ¿no? y su rol en América Latina? Un vendaval de esperanza para América Latina, para la Iglesia, para el mundo, ¿no? Realmente para mí ha sido un privilegio, ¿no? Acabo de darle gracias a la vida por haber conocido al Papa Francisco. Y una última pregunta, Rafael. ¿Cómo soñás el futuro de tu país? Un país sin opulencia, pero tampoco sin miseria. Donde la gente pueda vivir feliz, en dignidad, con igualdad, con equidad, con prosperidad.
Ojalá, Rafael, que para América Latina en este momento de duda, de sosiego, se pueda volver a abrir una ventana de oportunidad. Ten la certeza que va a ser eso. Y gran parte, no esperes a que se abra solita. Tenemos que abrirla nosotros. Y eso es con organización popular, con movilización, con resistencia, con convicción y con esperanza y alegría también. Dejémosle la amargura a la derecha. Bueno, para terminar, hacemos siempre una selfie, ¿te parece? Me encanta. Nos ponemos de pie, si querés. Ups, casi te tumbo el kiosco. No. Ahí está, mirá. Muchas gracias. Gracias a ti. En el próximo programa recibimos a Dilma Rousseff, aún presidente electa de un Brasil en estado de excepción. Dialogaremos sobre la persecución que vive Lula da Silva, que hoy se encuentra detenido y a punto de ser proscripto de las próximas elecciones de octubre.